Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, cómo fomentar fe en ti mismo. Necesitamos crecer en fe, definitivamente sí, sin fe no se puede vivir. Fe, según la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. Necesitamos fe para ver lo que no ha sucedido, para anticiparnos a los acontecimientos y en nuestro corazón, en nuestra mente, tener la garantía, la esencia de que eso sucederá con ayuda de Dios y cumpliendo nosotros también a cabalidad nuestra parte, nuestra responsabilidad. Pero a veces sucede que no sabemos cómo fomentar la fe en nosotros mismos y nuestra fe, en lugar de crecer, va decreciendo, en lugar de vigorizarse, comienza a enflaquecerse. De allí la importancia, amigos, de nuestro tema, cómo fomentar fe en ti mismo. San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 14, versículo 22, hace una alusión a este tema. Dice él, ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Está diciendo Pablo que necesitamos una fe no solo en la dimensión de Dios, pero también en la dimensión humana. Dios no necesita tener fe porque Dios ve todo lo que nosotros llamamos vida, Dios lo ve en un solo plano, Dios ve pasado, presente y futuro en una sola hoja de papel, en una sola mirada, lo tiene todo. Es una dimensión que nosotros los humanos no tenemos una idea cómo eso puede ser. Pero nosotros los humanos vivimos en una dimensión del ayer, el hoy y el mañana y necesitamos fe. Pero necesitamos fe, no solo, amigos, para creer que Dios puede hacer cosas. La Biblia dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero también la Biblia nos está invitando a tener fe. Dice Pablo, ¿tienes fe? Es una pregunta. Y antes de que corras a responder, sí, yo creo en Dios, tengo fe en Dios, dice, ten fe para contigo delante de Dios. Significa, amigos, que nosotros debemos ir a la fuente de la fe. La fuente de nuestra fe no es nuestro empleador, nuestro jefe. La fuente de nuestra fe no es el dinero, no es cualquier recurso o cosa buena que podamos encontrar en esta vida. La fuente de la fe es Dios. La fe es un don de Dios. Entonces necesitamos hacer como dice Pablo, buscar fe y tenerla para con nosotros mismos delante de Dios. Significa que es algo vinculante con Dios. Y eso nos lleva a tomar decisiones. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando tú tienes suficiente fe, pero una fe de verdad, que no es pretensión, ni es tontería, entonces tus decisiones se orientan correctamente. Ahora, ¿cómo se fomenta esto? ¿Cómo fomentar, amigo, amiga, la fe en ti mismo, en ti misma? Atención a 4 claves a continuación. Lo primero, necesitas comprometerte con esto, destacar tus virtudes por sobre tus defectos. Así como lo escuchas, destacar tus virtudes por sobre tus defectos. ¿Qué está diciendo el pastor Peñalba? Que nos volvamos altivos, soberbios, y que nosotros nos creamos lo máximo por sobre los demás y caminemos encumbrados, humillando a los demás, viviendo y actuando de una manera desmedida, desmesurada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en lugar de quedar presa de tus fracasos, de tus imperfecciones, de tus insignificancias, tú piensas que tú eres la corona de la creación de Dios. No hay orgullo, no hay altivez en eso. Dios creó cosas maravillosas, pero el centro de su creación es el ser humano. Todo el proyecto de Dios está alrededor del ser humano.
No es alrededor de las aves, ni los peces, ni las estrellas, ni nada. El ser humano es el centro del proyecto de Dios. Dice el salmista, le hiciste un poco menor que los ángeles, los coronaste de gloria. Entonces no hay tal altivez, no hay orgullo que tú digas, yo no soy una basurita que está por allí pisoteando la gente, ni soy una hojita que se cayó del árbol y el viento me lleva por donde quiere. Soy especial en Dios, como creación de Dios, como una entidad creada a imagen y semejanza de Dios. Dios no creó a los peces a su imagen y semejanza, ni a las aves. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces comienza a destacar tus virtudes. Y mira qué importante es esto, porque a medida que vamos viviendo, lo que la sociedad destaca no son nuestras virtudes, sino nuestros defectos. La sociedad no acuña lo que tenemos, sino lo que nos falta. Y entonces vamos creciendo con estimas lastimadas. ¿Por qué? Porque todo el énfasis a veces comienza en la casa con la familia, o con el cónyuge, o con los amigos más cercanos, con los profesores en la escuela, etc. Enfatizan más tus carencias, enfatizan más tus defectos, enfatizan más tus imperfecciones. Entonces tú necesitas balancear eso y comenzar a destacar tus virtudes, pero virtudes que de verdad poseas. Destacar virtudes reales en ti por sobre tus defectos e imperfecciones. Segundo consejo, ¿cómo fomentar fe en ti mismo? Deja de compararte con otros. Escucha esto. El éxito de las demás personas no determina tu fracaso. Tú no fracasas solo porque aquel compañero en la universidad anda un carrazo y tiene un súper trabajo y tú no lo tienes. El éxito de otra persona no determina tu fracaso. Entonces, ¿cuándo el éxito de otra persona determina tu fracaso? Cuando te comparas con los demás. Cuando tú dices, ¿cómo me he visto yo? ¿Cómo se visten ellos? ¿Qué auto manejo yo? ¿Qué autos manejan ellos? ¿Cómo es mi casa? ¿En qué casa vivo yo? ¿En qué casa viven ellos? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Cuál es el estilo de vida de ellos? Cuando tú comienzas a compararte o a competir con los demás, te pierdes. Dios te puso en un escenario determinado, bajo un marco de circunstancias determinado, y tú, sin estar ventaneando a los demás, tú te dedicas a observar tu marco de referencia para tu vida, tu verdadero escenario, y entonces tú comenzar a trabajar en función de eso, no en función de lo que los demás son o dejan de ser, lo que los demás hacen o dejan de hacer, lo que los demás logran o dejan de lograr. Entonces deja de compararte con otros. Es otra manera de fomentar fe en ti mismo. ¿Cuántas personas están sufriendo lo que es sus vidas en vez de disfrutarlo? Porque como se comparan y se miden con otros, al llegar a la conclusión de que son o tienen menos que otros, entonces se dedican a ser infelices y tienen salud, tienen una familia maravillosa, tienen otras personas que les aman, etcétera, etcétera, etcétera. Su infelicidad radica en estarse comparando con otros. Tercera respuesta, ¿cómo fomentar fe en ti mismo? Rompe con toda forma de autocensura. Significa que tú no tienes que reprocharte nada, o no tienes que decirte, óyeme, tú cometiste un error, y hablarte a ti mismo con la verdad. ¿De qué estoy hablando? Estoy diciendo, cuando digo autocensura, me refiero no a la necesidad que tiene uno de hablarse con la verdad a sí mismo y decirte, René, cometiste un error en esto, necesitas rectificar. No hablo de eso. Cuando digo romper con la autocensura, me refiero a romper con la mala costumbre, con la costumbre enfermiza de estarte censurando todo el tiempo. Las personas que se autocensuran demasiado, esto lo aprendieron. Vivieron al lado de un censurador o censuradora que les reprochaba todo el tiempo, les acosaba todo el tiempo, les reclamaba, les amenazaba, los hería, los ofendía, en fin. Entonces aprendieron esa dimensión que yo diría que es grotesca de vivir autocensurándose, autolastimándose, automortificándose por cada cosa o error que comete. En la Biblia está claro, amigos, nuestros errores, ¿cómo se resuelven?
Nuestros errores se resuelven. Corazón arrepentido, confesión de boca, perdón de pecados de parte de Dios. Ahí se resuelve, no hay pecado que no se pueda superar, no hay error, no hay nada que no se pueda superar. Tú te arrepientes en tu corazón, tú confiesas delante de Dios tu pecado y recibes de Dios tu perdón. Ahí no hay más nada que hacer. Entonces rompe con toda esa tendencia, yo diría, es una tendencia destructiva y enfermiza de estarte autocensurando de forma desmesurada. Y número 4, con lo que cierro, ¿cómo fomentar fe en ti mismo? Aprende a aceptarte, aprende a amarte. Yo de niño crecí con muchos problemas a nivel de vida interior y recuerdo que no toleraba mi imagen en el espejo. Sentía odio, sentía repulsión, sentía enojo contra mí mismo, por distintas razones que no vienen al tema nuestro ahora citar. Y tuve que aprender, una vez que me tomé de la mano de Dios, tuve que aprender poco a poco a irme aceptando a mí mismo. Me di cuenta, en primer lugar, que yo era acepto delante de Dios por causa de Cristo. Dios me había aceptado así, sin más nada, acepto por causa de Cristo. Me di cuenta que era valioso para Dios, que Dios me amaba, punto final. Entonces aprendí a amarme, aprendí a aceptarme y por supuesto eso me devolvió la salud, la higiene mental suficiente y necesaria, amigos, como para comenzar a superar los tropiezos en la vida. Así es que de esta experiencia vivida les doy el consejo. Aprende a aceptarte y a amarte. Eso va a cambiar mucho tu situación. Pues bien, leía para ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14 y verso 22, lo siguiente. ¿Tienes tú fe?, pregunta él, y él mismo responde, tenla, pero en este nivel, tenla para contigo delante de Dios. Es la dimensión de la fe en el nivel humano, pero que se recibe en vinculación con Dios. Y termina diciendo, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, cuando tú realmente orientas bien tus elecciones de vida. Pero para poder hacer eso necesitas tener suficiente fe, una fe vigorosa, una fe saludable. ¿Cómo fomentar una fe así en ti mismo? Te ofrecí 4 claves. Número 1, destaca tus virtudes por sobre tus fracasos, por sobre tus imperfecciones, por sobre tus defectos. Número 2, deja de compararte con otras personas. El éxito de los demás no define tu nivel de fracaso. Número 3, rompe con toda forma de autocensura, lo cual es una tendencia enfermiza, es una actitud enfermiza para con uno mismo. Y 4, aprende a aceptarte y amarte. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo fomentar fe en ti mismo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.